Hola a todos, yo soy Isabela Gutiérrez y hoy yo les voy a hablar sobre la década de los 80 y los albores de la globalización en Honduras. Yo soy estudiante de CEUTEC en la clase de Historia de Honduras Virtual y voy a estarles explicando un poco sobre lo que es este tema. Tenemos que en la década de 1980 fue una época muy difícil en lo que fue la política y la economía a nivel de los países centroamericanos, ya que se tenían varios factores que intervinieron en la crisis de, de la economía y de la política. Entonces tenemos que había un ambiente inestable en lo que era la región, que agravando lo que eran las relaciones entre los países centroamericanos. Entonces tenemos que entre uno de ellos era lo que fue lo que generó tensiones entre gobiernos de área fue lo que fue el derrocamiento de Nicaragua de la dictadura de Anastasio, que significó una alerta para el resto de los países del istmo centroamericano y para los Estados Unidos. Esta con una alarma de que fue a la Unión Soviética, estaría promoviendo movimientos revolucionarios en la región y alentando a la idea del socialismo. Entonces aquí se da lo que en Nicaragua lo que era la Frente Sandinista de la Liberación Nacional, que fue encargada de terminar con el régimen corrupto y represivo de Somoza y allegados. Entonces luego tenemos que entre ellas lo que fue las medidas que se tomó el gobierno sandinista, que se pueden mencionar, que fue expropiación de bienes de Somoza y sus aliados, que fue al presidente que derrocaron, aplicar la reforma agraria, el proceso de alfabetización masiva, trabajo bajo una economía mixta. Entonces en aquellos tiempos estaba lo que en estos tiempos en nuestro país estaba el gobierno de Roberto Suazo Córdoba, que respaldaron las doctrinas. Luego, como siguiente punto, tenemos lo que fue las consecuencias de crisis política y económica en esta misma década, que tenemos en los aspectos económicos en la región, que la economía se estanca frenando el desarrollo en la región, la deuda externa de la región se incrementó por las políticas armamentistas iniciadas por los bloques. Tenemos también lo que son los aspectos políticos en la región, que son relaciones diplomáticas afectadas por las guerras, como ya lo había mencionado antes, entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua. La gran cantidad de muertos y mutilados y desaparecidos eh, durante todas estas guerras. También tenemos los aspectos fronterizos en la región que se dieron lo que fue la violación a la soberanía nacional por parte de los Estados Unidos al instalar en nuestro territorio la base militar donde es Palmerola para derrocar el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Luego tenemos las fronteras que fueron minadas para detener el ingreso de los revolucionarios al territorio. Luego, el siguiente punto es lo que es la situación económica y la globalización. Entonces tenemos, la historia nos dice que la democratización en el país tuvo un ritmo demasiado lento debido a lo que es la intervención del extranjero y la presencia del poder militar en la toma de decisiones del Estado y en una sociedad que obviamente fue muy desorganizada y pasiva, que esto generó varios factores,
creando un conjunto de factores que diera lo que es el deterioro económico de la población, que se hiciera una brecha muy grande, profunda en lo que fue que es la desigualdad y la pobreza. Entonces ya lo que es el ajuste estructural, ya que en este tiempo no se contaba con lo que era un programa nacional de desarrollo que permitiera que durante el siglo las élites gobernantes y el sistema político tuvieran una influencia de las compañías bananeras y mineras. Entonces tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial fueron organismos financieros internacionales quienes intervinieron y pusieron sus exigencias en nuestro país, diciendo así que antes de eso no había lo que era un orden o un programa que ayudara al desarrollo o al ajuste estructural de nuestro país. Entonces, en este ajuste, como intervienen financieros internacionales, entonces se traen lo que son organismos financieros extranjeros, que está el AID, que es la Agencia Internacional de Desarrollo, FMI, Fondo Monetario Internacional, el BM, el Banco Mundial. Todos estos pertenecen a lo que son Estados Unidos. Desde la década de 1980 hacen recomendaciones a los diferentes gobiernos del istmo centroamericano orientada a la promoción del neoliberalismo y sus estrategias. Entonces tenemos que en sus bases, las estrategias de sus bases era el programa de ajuste estructural, que es el PAE, que es en Latinoamérica, y la globalización. Entonces, luego tenemos lo que les acabo de mencionar, lo que es el programa de ajuste estructural, PAE. Los programas de ajuste estructural de la economía fueron diseñados por los organismos financieros internacionales y estas sustentadas obviamente por el comercio exterior. El PAE contempla la liberación del mercado, eliminando el control de los precios, también la privatización de las empresas gubernamentales, la reducción del aparato estatal, la legislación favorable a las inversiones extranjeras. Así, lo que crea lo que es un panorama macroeconómico que nos trae lo que son los beneficios adquiridos por la aplicación de este programa, que es las exportaciones vinculadas con la economía mundial, que esto nos ayuda mucho porque ya nos incluimos en lo que es la economía mundial. Luego del financiamiento de manera permanente por sus gobiernos. Se da que en la década de 1990 Honduras expandió la exportación de los productos y no solo enfocándose en lo que eran los productos tradicionales, sino en los no tradicionales como ser el cultivo de melón y camarones. Productos que generan mayores ingresos y fuentes de trabajo para la población, ya que a mayor explotación de otros productos se podría contar con mayor puestos de trabajo y así generar fuentes de trabajo para la población. Y por último tenemos la globalización en Honduras. Los países no lograron integrar lo que fueron las dimensiones macroeconómicas y microeconómicas que conforman la dinámica de la economía hondureña. La razón de ello es su tendencia de parcialismo, entendido como la búsqueda de desarrollo y beneficio restringido, con una poca proyección social. Entonces nos dice que la globalización es una tendencia económica mundial que inició desde la década de 1970 y consiste en un libre traslado de capital y mercancía y el estímulo de las relaciones económicas con sus bajos aranceles. Entonces con esto les termino de cierro lo que es este tema sobre Honduras en la época de los 80 y de cómo pudo llegar a la globalización en nuestro país. Entonces, eso ha sido todo. Adiós.